Frente y le pregunto a Darío del Arco, ¿se está abriendo un nuevo frente con Rusia? ¿Qué pasa, Darío? Y por el momento sí, porque lo que uno podía llegar a imaginar que quedaba en las últimas horas de ayer ya saldado, bueno, ha tomado otro carisma porque la embajada rusa le ha hecho un reclamo a la Argentina. Vamos a poner esto en contexto y no me voy a detener demasiado lo que fueron los controles para determinar si la gente había tomado de más o no la ciudad de Buenos Aires, los controles de alcoholemia, sino vamos a arrancar ya con el pedido de detención de los agentes de tránsito para que coches diplomáticos se detuvieran para soplar la pipeta, como decimos vulgarmente, y la desobediencia de al menos dos automóviles, uno que estamos viendo en pantalla, un Volkswagen blanco y un Toyota Corolla. Los protagonistas de esta historia son Sergi Baldín y Karmaz Solomatin, dos empleados de la embajada rusa. Le vamos a dar la categoría de diplomático, aunque a ciencia cierta todavía no se conoce cuál es el rol que cumplen en la embajada. Uno de ellos, Baldín, sí tiene una representación en lo que es el área comercial de la embajada rusa, pero al resistirse a responder a los operativos, identificarse, bajar la ventanilla, se quedaron bastante tiempo encerrados en los autos, se dispararon las alarmas tanto de la policía de la ciudad de Buenos Aires como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y también la Cancillería argentina, que se mantuvo y se mantiene bastante alejada de la cuestión a pesar de todo. Bueno, ¿cómo terminó este operativo? Con la policía de la ciudad de Buenos Aires escoltando a estos presuntos diplomáticos rusos hasta la sede de la embajada, bajaron del automóvil, ingresaron al inmueble y los autos quedaron depositados allí en guarda en el estacionamiento de la legación diplomática. Esto generó mucho problema y quien ponía un poquitito blanco sobre negro primero es un hombre vinculado a la embajada, un representante del área de comunicación y también secretario de aquella embajada, que definía a su parecer y en el parecer de la embajada de Rusia qué era lo que había ocurrido. Así lo decía. Con la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, los vehículos diplomáticos no pueden ser objeto de ninguna parada, registro o Pero si consume embargo. alcohol el funcionario y genera un accidente... Un momento, por favor. Y consideramos lo ocurrido con nuestro funcionario como una grave violación del derecho internacional, sobre todo de sus disposiciones sobre inmunidades diplomáticas. Bueno, muy bien. Esta mañana la embajada justamente rusa envió una carta formal a la Cancillería argentina que conduce Bertein para que, arbitre las medidas necesarias para tener un exhaustivo detalles de las cuestiones que vinculan a esta situación, pero también que instruya a su gente y a quien deba hacerlo para que no se vuelvan a repetir estas situaciones que, como bien lo decía el secretario de la embajada, según ellos, violan el artículo 41, inciso 1 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. Dice, sin embargo, esa misma Convención de Viena, algo que pareciera no haber hecho justamente esta gente que reporta a la embajada. Si bien tienen protección, una suerte de inmunidad diplomática que impide que se les embarguen o se le decomisen lo que llevan o se le embarguen los autos o los mantengan detenidos. Lo que tienen que hacer primariamente es cumplir con las normas de este país. Yo comentaba hace un ratito fuera de micrófono que Diego Guelar, un hombre que tiene vasta experiencia en la diplomacia porque ha estado como embajador de los Estados Unidos y en China, comentaba que ante un cartel que decía detenga su automóvil a cero y retome su marcha, no había prácticamente gente en el lugar del que estamos hablando, en una arteria justamente de Beijing en China. No se detuvo completamente y a los 2 segundos de esa situación tenía un patrullero con la policía china detrás que lo obligó a poner las manos sobre el volante, identificarse y le perdonaron la vida por el hecho de que era diplomático, él recién llegaba, no conocía la normativa, pero se hacen cumplir las normas. Ayer lo lógico hubiese sido que estos dos presuntos diplomáticos, digo presuntos, insisto, porque no sabemos a ciencia cierta todavía quiénes son y qué rol cumplen en la embajada. Algunos le atribuían roles de inteligencia, por ejemplo.
Sí, hay que cumplir con las normas del país, y lo más lógico hubiera sido que, si no se bajaban del vehículo, que hubiesen respondido a las instrucciones de los agentes de tránsito, que hubiesen soplado la pipeta y punto, y después seguía la cuestión. Bueno, la Cancillería Argentina, como lo sostenía, se ha involucrado muy poco. Desde ayer prácticamente hicieron una suerte de Verónica, como los toreros, sobre esta situación. Dejaron que todo recaiga sobre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sobre la policía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos no han emitido, hasta el momento, por lo menos lo repasaba recién, un comunicado sobre esta situación. Ahora seguramente sí deberán hacerlo ante el requerimiento de la embajada rusa, pidiendo por su personal y por las medidas a futuro. Pero se desentendieron un poco del tema, y ayer justamente desde el Palacio San Martín lo que decían: no es un tema nuestro por ahora. Bueno, ahora pasa a ser un tema de la Cancillería porque ya tiene la nota y la protesta formal. Pero no es la única, el único clavo, por decirlo de alguna manera, en las relaciones entre la Argentina y Rusia. Recordemos que el presidente Javier Milei está absolutamente alineado con Volodymyr Zelensky en el marco de lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Se ha entrevistado, al menos en 2 oportunidades, con el presidente ucraniano. Le ofreció oportunamente asistencia de la Argentina en lo que necesitara, inclusive los tanques argentinos con los cuales se están reequipando las Fuerzas Armadas argentinas, justamente les ofreció el envío de esos tanques. Tiene una clara posición el gobierno argentino en favor de Zelensky, la condena del régimen ruso. Oportunamente Putin había mantenido alguna expresión, no directamente sobre la figura de Milei, pero sí había dicho que la decisión de Milei de llevar a la Argentina a un bimonetarismo o a una canasta de monedas iba a implicar la pérdida de la soberanía monetaria. Así que se sabe que la relación entre Rusia y la Argentina no es la mejor, que las posiciones ideológicas son absolutamente antagónicas entre Putin y el presidente Javier Milei. Habrá que ver cómo se salda esta situación. Creo que no da para demasiado más, aunque es un punto, un grano que se suma a la tirantez que ya existe por otros temas bastante más importantes a nivel internacional, ¿no? Sí, ahora Darío, déjame un segundito, Dami, porque ante todo esto, una situación insólita. Marcela Pagano, que es una legisladora por la Libertad Avanza, que prácticamente no ha tenido posibilidad de trabajar este año, pobre, por problemas de salud y por un embarazo que fue muy complicado, bueno, reaccionó rápidamente y denunció a quienes habían sido parte del operativo para hacer cumplimentar a los rusos con las normativas argentinas. Pedía o denuncia, y lo vamos a estar viendo en pantalla, Marcela Pagano, a quienes están vinculados con el área de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Al secretario de Tránsito, también a quienes han procedido a tratar de identificar a los agentes rusos. Bueno, algo que ha sido definido, yo lo citaba recién a Aguilar, ha sido definido como ridículo, y que espera que se levante esta determinación, esta denuncia hecha por Marcela Pagano, que ahí dice: me resulta preocupante que los controles de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, violando obligaciones internacionales del Estado Nacional Argentino, de la misma manera que exigimos a las demás naciones que respeten nuestras misiones diplomáticas, bienes y transportes en el exterior, debemos respetar las misiones acreditadas en nuestro país. Decían inclusive desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, algunos actores vinculados con la política: bueno, ¿para quién está jugando Pagano? Está jugando para los rusos, porque es una abierta defensa a lo que justamente ayer realizaron estos presuntos diplomáticos, que han sido largamente condenados esta mañana por las madres del dolor, aquellas madres del dolor que se constituyeron después del tremendo accidente que le costó la vida a Kevin Sedano. Dime, Dami, perdón. No, digo, saliendo del conflicto Argentina-Rusia, que puede ser circunstancial en estos momentos entre los gobiernos, quiero ir más allá y tratar de diferenciar la inmunidad diplomática con la impunidad diplomática. Digo, ¿no tendrían que ser los primeros en todo el mundo, todos los diplomáticos del mundo, en abrir sus valijas, en mostrar lo que llevan? Digo, justamente me parece que tiene que bajar de arriba hacia abajo esto de la responsabilidad de estamos limpios, y cuando van a un aeropuerto permitir que les revisen lo que llevan. Digo, ¿por qué no sospechar de los diplomáticos si la corrupción está en todo el mundo? ¿Qué es esto de que el poder no tenga que mostrar lo que llevan, o en este caso documentación, y si cometieron una infracción de tránsito, parar como corresponde, como hace cualquier ciudadano? Absolutamente de acuerdo. La inmunidad diplomática en todo caso no te da derecho a transitar o a circular
está eventualmente en condiciones que no son las aptas, o con exceso de alcohol o con exceso de estupefacientes, lo que sea, lo primero que tienen que hacer es cumplir las normas y cumplir con los requisitos del país en el cual están sirviendo, en este caso los rusos, al gobierno de Vladimir Putin. No se entiende demasiado la actitud asumida. Debiera bajar justamente como, como ejemplo, ¿no? Lo que tienen que hacer los diplomáticos en lugar de resistirse en una situación como esta, pero no es lo que ha ocurrido. Muchas veces inmunidad, no solo en el plano diplomático, sino también los fueros que te dan inmunidad en un parlamento, son utilizados para otras cosas que nada tienen que ver con sus actividades. Muchas veces también se dice, y no es parte de la mitología, que lo menos sagrado que hay justamente son las valijas diplomáticas, que en muchas ocasiones se utilizan no para mandar cables entre las distintas cancillerías, sus embajadores, etcétera, etcétera, sino que en muchas ocasiones, y hay un historial muy largo, han sido las valijas diplomáticas mal utilizadas, ¿no? Claro, pero bueno, ¿quién va a tomar esa decisión de cambiar las cosas si son ellos mismos los que hacen las leyes y los que corrompen? Me voy con Juancho, que estoy muy intrigado por saber qué pasó en Vélez, cómo se va